Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Sofía. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8 al 11. Vamos a estar leyendo en esta preciosa hora. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8 al 11. Amén. Hoy vamos a hablar de el llamado a la manera de Dios. Alabado sea el Señor. El llamado, pero a la manera de Dios. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 8 al 11. Se lo encontró. Aleluya, confirme con un amén. Le damos entonces lectura como es lícito en la presencia del Señor. En el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, está hablando Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Amén. Bendito sea el Señor. Tome su asiento, mi hermano. Nuestra hermana ya oró hace un momento por mi vida y por la palabra del Señor, y vamos a respetar esa oración. Amén. El llamado a la manera de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros hablamos del llamado de Dios, escúchelo bien, nos referimos al grito desaforado de Dios desde los cielos, que busca a alguien que sea capaz de representar a Dios y defender su causa en la tierra. Lo repito, cuando nosotros hablamos del llamado de Dios, nos referimos al grito desaforado desde los cielos, que busca a alguien que represente a Dios y que defienda su causa aquí en la tierra, tal cual era el propósito inicial de Dios cuando creó al ser humano. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, nos enseña la Escritura que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Esta idea se expresa de esta manera por una razón, porque las imágenes y las semejanzas de Dios o de un rey era lo que representaba plenamente a su persona. ¿Se recuerdan cuando en el tiempo de Daniel la gente tenía que inclinarse delante de la imagen de Nabucodonosor? Y quien no se inclinara delante de la imagen no se estaba inclinando delante del rey. Eso ya nos permite comprender que estos conceptos de imagen y semejanza tienen que ver con representación. De hecho, al hombre y a la mujer que son creados a imagen y semejanza, se les da la labor de extender este reino por toda la tierra, fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, enseñorearse sobre ella, sobre los peces, las aves, sobre los animales y sobre toda la bendita tierra. ¿Por qué tienen esta facultad? Por una simple y sencilla razón. No lo hacen para sí mismos, sino lo hacen para establecer el reino y el gobierno de Dios en la tierra. Esta es la intención con la que Dios creó al hombre, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora, ojo, que el segundo relato de la creación, el capítulo 2, del versículo 18 al 22, usted va a encontrar que Dios crea al hombre primero y a la mujer después. Pero en Génesis 1, 26 al 28, Dios los crea a ambos al mismo momento y declara que ambos tienen la imagen, ambos tienen la semejanza y ambos tienen la labor de extender el reino. Sin embargo, los roles establecidos para el hombre y para la mujer son totalmente diferentes. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice que a la mujer Dios la creó para ayudar al hombre. Y creo yo que cuando Dios llama a un hombre y tiene una mujer que es una buena ayuda, ese ministerio parte por ser una familia sólida y después un ministerio potente. Alabado sea el Señor. Pero lo interesante es que a ambos se les llama a establecer este reino. Ambos tienen la responsabilidad, a pesar de que tienen roles diferentes, de llevar a cabo el plan del Señor. Cuando hablamos de un llamado,
entonces no podemos aislar al resto de la familia. En ocasiones las personas cometen el error y piensan que el hombre es el que tiene el llamado. Pero el texto bíblico da como uno de los requisitos primordiales que el hombre que es llamado tenga en sujeción toda su casa. Eso quiere decir que lo tenga en orden, no necesariamente que todos sirvan al Señor, pero que al menos respeten los roles establecidos dentro de esa familia. Porque el texto dice que si no tiene su familia en sujeción, ¿cómo va a gobernar entonces la iglesia? Y uno de los problemas que ven los que van por delante es que la familia a veces, ¿cierto?, le genera tantos problemas que la gente dice, ¿y cómo su hijo? ¿Y cómo su hija? ¿Y cómo su esposa? Entonces los pastores tienen una lucha doble, tanto con la iglesia como con la familia. Eso es importante, que hay que entender que cuando Dios va a llamar a alguien, primero tiene que preparar a la familia por completo, para que no sea un tropezadero delante del Señor. Es uno de los requisitos que se establece en el Nuevo Testamento. Y en esto entran también las mujeres, porque las mujeres como ayuda idónea tienen que saber ubicarse en su posición para que la familia tome potencia, y también el ministerio. Porque si hay algo que he notado yo en estos últimos tiempos, hermano, es que lo que más problema le genera a un ministro dentro de la iglesia es su esposa, o a veces sus hijos. Bendito sea el Señor. No es el tema de hoy, pero al menos quiero hacerles ver que en sí la familia, partiendo por el matrimonio entre un hombre y una mujer y luego los hijos, tienen la responsabilidad de representar a Dios en la tierra. De hecho, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, se repite 3 veces esa frase. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y se repite 3 veces. Para las normas hermenéuticas de interpretación, eso es algo llamativo de inmediato. Una frase que se repite constantemente es una llamada de atención para el lector. Y aquí que se repita 3 veces esa frase es totalmente interesante, porque solo después de que se repite a imagen y semejanza 3 veces, el Señor dice: multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Esto quiere decir que el plan de Dios no era que se llenara la tierra de seres humanos, sino que simplemente se llenara de seres humanos que tuvieran su imagen y su semejanza. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que en el capítulo, cuando entra el pecado, comienzan a aparecer seres humanos que no tienen la imagen y la semejanza de Dios, porque el pecado ha deformado esa imagen. Por eso es que es interesante que la labor de un hombre llamado es volver a representar a Dios conforme a los patrones originales y oponiéndose fuerte y rudamente en contra del pecado, porque el pecado precisamente deforma la imagen del Señor. Lo que Dios ha querido crear, lo que Dios ha querido construir, y el establecimiento de su reino se entorpece. Por eso cuando Dios va a llamar a un hombre, incluye a su mujer y toda su familia, pero dentro de este plano de la imagen y la semejanza de Dios. Por eso que normalmente cuando alguien va a darle un ministerio a una persona, más allá de ver si tiene un carisma, más allá de ver si tiene talento o el don de la palabra, como dicen algunos, hay que ver hasta qué punto esa persona tiene la imagen y la semejanza del Señor, hasta qué punto se parece a Cristo antes de darle un ministerio. Por eso que cuando Dios comienza a buscar a quién va a llamar, no le es fácil encontrarlo. Dios siempre ha buscado a un hombre, siempre lo ha estado buscando. La problemática es que a veces no lo encuentra, porque los hombres y las mujeres que busca el Señor no son fáciles de encontrar, no son fáciles de hallar ni siquiera para el Señor. Ahora fíjese, esta idea de las imágenes era clásica en el Oriente. Cuando un país conquistaba a otro y lo volvía su vasallo, ellos colocaban en su lugar la imagen del rey, y eso representaba que el rey que los había dominado estaba también presente en ese lugar. Nadie podía faltarle el respeto a esa imagen. A esa imagen los ciudadanos de ese lugar le rendían culto y le tenían respeto, ya que representaba la imagen misma del rey que los gobernaba. Por esta razón, fíjese bien, el llamado de Dios incluye esta expresión en los textos que hemos leído. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Escúchelo bien, porque las personas que son llamadas no son llamadas a representar un ministerio, ni a un pastor, ni a un hermano, ni siquiera a la iglesia. Son llamados a representar al Señor de los señores y al Rey de los reyes. Solo a Él y nada más que a Él. Fíjese qué interesante es el llamado. Por esto es que también no todos quieren tomar el llamado de Dios, porque responder a esa pregunta, ¿quién será el que irá por nosotros?, no es fácil.
Algunos pueden entregar su vida al ministerio siempre y cuando me beneficie. Otros pueden seguir su llamado siempre y cuando me vaya bien. Siempre y cuando no involucre a mi familia. Siempre y cuando no afecte a mi dinero. Siempre y cuando, y siempre y cuando, y siempre y cuando. Pero cuando Dios llama no le ponen ningún siempre y cuando. Le dice que Él irá por nosotros, nada más. Y este que irá por nosotros es aventurero porque ni siquiera se nos establecen las normas que vamos a tener que seguir. Como cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, ¿quién irá por mí? Abraham dijo, yo. Bueno, sale de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde yo te voy a guiar? ¿A dónde yo te voy a llevar? Sale nomás. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿quién sale a una aventura así? Solo los que conocen profundamente quién es el que nos está llamando. Bendito sea el Señor. Ahora, si bien fíjese, no hay mayor privilegio que este. Hay momentos en los que, como ya dije, Dios ha buscado a un hombre que se ponga en la brecha, que oiga su llamado y tristemente no lo ha encontrado. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, busqué a un hombre que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha y no encontré a ninguno. Qué triste expresión, porque el Señor no está buscando entre los impíos, entre los gentiles. El Señor está buscando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, entre ustedes, los que estamos aquí. Y en ocasiones Dios dice, no hay ni uno. Si fuera chileno diría, de todos no hago ni uno. Y esto para mí es triste. No es algo de lo que deba alegrarme. Porque pensar que hay ocasiones en las que Dios no ha encontrado a nadie, pero a nadie, quiere decir que en realidad no hay nadie que se haya entregado y se haya rendido a la tarea de decir, yo iré por ti, Señor. Yo iré por ti. Ahora, ¿por qué la gente no va? Porque fíjese, hoy día tenemos una sociedad un poco más cómoda. Hoy día para seguir al Señor hay que dejar muchas cosas y la gente no está dispuesta. Frases ilógicas, frases necias, frases torpes son las que encontramos en el pueblo. No alcanzo, estoy cansado. No tengo tiempo para orar. Otro mes diezmo, al otro mes diezmo. Es que no me alcanzó. Y empezamos a llenar, fíjese, hoy día la iglesia llega a darme tristeza, pena y hasta rabia. Porque siempre que Dios nos empieza a buscar y a llamar para bendecirnos, escúchelo bien, para que lo representemos, la iglesia está llena de excusas. Y esto no tiene que ver con ser joven, niño, adulto, viejo. Todos son llamados a servir al Señor de alguna manera. Pero hoy día es triste porque parece ser que el Señor mientras más llama, menos gente encuentra. Ahora lo lindo de esto sí, es que cuando Dios logra encontrar a uno solo, ese solo no pasa desapercibido en la historia. Ese hombre va a provocar un sismo que es inolvidable. Si no lo creen, solo piensen en esto. Nosotros siempre estamos hablando de hombres que marcaron la historia, al menos aquí en Chile. Por ejemplo, Willis Collins Hoover. ¿Quién no sabe quién es Willis Collins Hoover? Es el que provocó el avivamiento pentecostal aquí en Chile en 1909. Y de ahí comenzaron a aparecer grandes hombres del Señor detrás de él. Que no recordemos sus historias, hermano, sería precisamente el desconocer nuestra propia historia, nuestros propios orígenes. Pero Willis Collins Hoover, ¿quién era? Era un simple hombre que en algún momento aceptó el llamado de Dios, se metió a orar, se metió a ayunar, se metió a buscar de Dios, se metió a estudiar la palabra y provocó un avivamiento en Chile. ¿Cuántos eran? Uno solo. Uno solo. Con el hambre de vivir el avivamiento pentecostal. A ese uno se le apegaron después 5 hermanos, después 50 hermanos, después más de 200 hermanos. Pero todo partió con un solo hombre. Un hombre que marca, que agrede la historia, que deja un hito histórico tan preponderante que constantemente estamos hablando de ellos. Así podemos hablar también de Evan Roberts en Gales. Podemos hablar de Jonathan Edwards, podemos hablar de David Branner, podemos hablar de miles de hombres a lo largo de la historia. Uno solo. A veces hombres solitarios, a veces hombres sin tanta compañía, pero que le bastaba la compañía de Dios para marcar la diferencia en su tiempo. Alabado sea el Señor. Cuando Dios logra encontrarlo es maravilloso. Cuando Dios logra encontrar a uno solo que se disponga a entregarse por completo y de lleno al llamado del Señor, ese hombre nunca va a ser el mismo. Y todo lo que viva será diferente.
el más cercano, uno de los que más amé porque fue de los que más seguí, de los que más aprendí. ¿Quién no sabe de Gigi Ávila? Uno solo, uno solo. Uno solo que marcó el mundo, que impactó el mundo entero. Uno solo. Fíjese qué interesante cuando Dios encuentra a alguien. De hecho, cuando nosotros escuchamos de estas personas, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a indagar. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué fue lo que hicieron? Para repetirlo también nosotros. Pero la respuesta es bastante simple. Ellos aceptaron su llamado. No pusieron excusas a lo que Dios les estaba diciendo. Ellos no esperaron, ellos salieron detrás del Señor. Ese es el secreto de un avivamiento verdadero. Pero hoy día estamos llenos de excusas, llenos de gente que le pone trabas a Dios, llenos de personas haciendo esperar al Señor. Pero estos hombres aceptaron el llamado y más aún lo aceptaron a la manera de Dios. Porque hay muchas personas que quieren ser llamados, pero a la manera de ellos. Hace un tiempo atrás a un hermano le iban a mandar de misiones. Y dijo, ya yo voy a misiones, pero siempre y cuando me tengan una casa, un sueldo de 400,000 pesos y me tengan seguro a mi familia. De apretado no nos pidió un caballo, un auto, una parcela. No, quédese sentado en la casa, váyase a ver la tele mejor. Porque la gente quiere aceptar el llamado siempre y cuando sea cómodo a mi forma de vivir. Ya nadie quiere pasar hambre por el Señor. Ya nadie quiere sufrir por el Señor. Y es que tengo que ver por mi esposa, por hermano. Sí, pues tiene que ver por el Señor primero. El Señor lo verá usted, su casa, su familia, su esposa, todo. Porque el que lo llama se hace cargo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nosotros estamos llenándonos de excusas. Ahora cuando Dios llama, escúchelo bien, lo hace para que todo lo hagamos a su manera. Escúchelo bien. Porque a veces nosotros pensamos que por ser una iglesia más pequeña, Dios no está mirándonos. Y a veces nos equivocamos. En ocasiones, fíjese en la Biblia, pasa igual como en el fútbol. En el fútbol, los grandes futbolistas, los internacionales, ¿a dónde los iban a buscar? Al barrio, a las poblaciones. Ahí salen los más buenos, en los lugares más secretos. Si alguien le logra poner la mirada y saben que tiene talento, lo compran. Lo empiezan a explotar y lo tiran a las grandes ligas. Aquí es exactamente lo mismo. Recuerde cuando el Señor llamó a David. David estaba pastoreando las ovejas. Cuando Samuel va a la casa de Isaí para preguntar por sus hijos, ni siquiera lo presentan delante de Samuel. Pero Dios ya lo había mirado. Él estaba en el barrio jugando sus primeras pichangas, aleluya, en el evangelio. Estoy hablando con metáfora para que logre entenderlo. Ese hombre cuando va a vencer al gigante, él mismo dice, Jehová me ha entregado leones, Jehová me ha entregado osos. Nadie sabía esas historias de David, pero Dios las había mirado. Él sabía que era un hombre que confiaba y estaba dispuesto a entregarse de lleno por el Señor de los señores y honrar su nombre. Eso fíjense que cuando él va a vencer al gigante Goliat, no lo vence por otra razón. ¿Sabe por qué lo vence? Porque él mismo dice, ¿quién es este gigante? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Jehová, mi Señor y mi Dios? A él le hierve el corazón que una persona impía, un gentil, un hijo del diablo esté desafiando al Dios que él sirve. Y le da celo y dice, yo voy a ir y yo lo voy a matar, alabado sea el Señor. Qué extraordinario, hermano. Qué lindo, hermano, un hombre que tiene temor del Señor, pero que también quiere representar y dejar su nombre bien alto. Ya las personas son cobardes, son miedosas, son timoratas. No quieren decir ni una cosa, ni una cosa. Es que hay que tener amor y si después los daño. Yo no creo que cuando David estaba cortándole la cabeza al gigante, le dije, perdóname, no quería hacerte daño. Ahora, ¿qué elementos se incluye para hacer las cosas a la manera de Dios? El texto que hemos leído nos muestra 3 elementos que se incluyen cuando Dios nos llama para hacer las cosas a su propia manera. Escúchelo bien. El primer elemento que se incluye cuando Dios nos llama para hacer las cosas a su manera es el tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo? Hay que ver si llegan temprano primero. Porque algunos llegan a la casa a tomar tecito y saben a la hora que tienen que llegar para llegar ante la palabra. No, estamos temprano, cómete otro pan nomás, alcanzamos de más.
No, no, si ya va a terminar la jueza ya, así que terminando la jueza salimos y llegamos siempre justo. Caso cerrado, dicen algunos. El tiempo es una de las cosas más importantes. Fíjese que el apóstol Pablo dice, en la carta a los Efesios, dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Lo interesante de la palabra redimiendo el tiempo allí es que en el griego se lee exagorazo. Y exagorazo es la actividad de una persona que compra un esclavo para dejarlo libre. No un esclavo para hacerlo su esclavo, sino un esclavo para entregarle la libertad. Cuando Pablo se redima en su tiempo, lo que está diciendo es dejen que su tiempo termine de ser esclavo y háganlo libre. Liberen tiempo. Liberen el tiempo para servir al Señor. Porque los tiempos son malos, el apóstol lo dice. Una de las cosas que hoy día nos afecta, ¿no? No hay tiempo para nada. No hay tiempo para nada. Por eso tienen que liberar tiempo, liberar tiempo. Esto tiene que ver con la mayordomía. Ninguna persona que Dios llame y que no tenga una buena mayordomía va a tener un ministerio eficaz. Porque si primero que nada no tiene tiempo para orar, jamás exija ser un ministro del Señor. El problema es que hoy día tenemos gente con muchas capacidades, siendo pastores, siendo evangelistas, con muchas capacidades pero con poca oración. De eso tienen sus agendas tan llenas sus agendas que cuando oran se quedan dormidos. Si es que les alcanza los 5 minutos a los 10 minutos. Pero los hombres que nosotros escuchábamos predicar, hermano, usando al mismo hermano Gigi Ávila, dice que oraban horas, hermano. Yo soy descendiente de personas que fueron pastores, ministros. Y mi abuela, fíjese bien que hoy día tiene como 80 años, ora 7 horas. Y a veces hasta la molesto cuando voy llegando y digo, mi abuelita, te quedaste dormida no en el sillón. Pero no es que se quede dormida en el sillón, pasa horas ahí. Entonces uno puede pasar, almorzar, ir a hacer todo, y sigue ahí orando. El profeta Isaías parece entender, fíjese bien que ha comenzado un tiempo especial para él. Un tiempo en el que Dios lo ha estado llamando. Por eso es que él va a preguntar, ¿hasta cuándo va a durar esto, Señor? ¿Hasta cuándo voy a profetizar? Él entiende, fíjese bien que el llamado tiene un inicio, pero también tiene un fin. Ningún llamado es para siempre, ninguno. Y si usted deja pasar el tiempo de su llamado, no piense que va a haber otro momento en que Dios lo va a llamar. Y es que si bien, fíjese bien, para muchos el relato del capítulo 6 parece ser una interrupción del llamado del profeta, porque él ha profetizado del capítulo 1 al 5, y en el 6 tiene este encuentro. Los exégetas bíblicos, los intérpretes, reconocen que esta es una interpolación. ¿Qué significa eso? Que este relato debiera haber ido al inicio del capítulo 1. Porque este es el momento en el que Dios llama al profeta. Lo va a llamar. Le va a hacer su llamado. Lo va a desafiar a ir a predicar al pueblo. Pues eso es una interpolación. Está en un lugar que no corresponde. Eso es típico del libro de Isaías. Porque en Isaías, si bien escribe el profeta Isaías, hay 3 autores interrumpiendo este documento. Y nos cuentan precisamente en este momento el llamado del profeta. Y nos cuentan esto que es extraordinario, que ese profeta que ha venido profetizando se le advierte que hay un tiempo en el que se le llama y un tiempo en el que su llamado va a terminar. Por eso él dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y eso es interesante, porque todo hombre que tiene un llamado tiene un tiempo que cumplir ese llamado. Un tiempo en el que desarrollar su llamado. Por eso es que para muchos parece una ilusión, pero hay quienes entienden acá que tiene que ir al inicio. Ahora es importante entender, escúchelo bien, el momento o los momentos que se van desarrollando a través de la vida del hombre que es llamado por Dios. Lo desde cuándo hasta cuándo. Porque es importante entender esto, escúchelo bien. Porque cada etapa del hombre que es llamado por Dios tendrá diversas exigencias, momentos específicos y situaciones que ordenar y que ir alineando a la voluntad de Dios. Aquí el Señor llama al profeta Isaías, e Isaías sabe que tiene que reparar algo. Soy hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y ahora me voy a morir porque mis ojos están viendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando Dios llama a un hombre, por eso es importante el tiempo. A veces tristemente llega la gente a la iglesia. Y no digo que no haya que empezar a usarlo, pero me refiero al llamado, al ungimiento que le damos, a la entrega de los ministerios.
Nos estamos tardando demasiado poco. Quizás estamos muy desesperados por ampliar la carpa y salir mucho más allá al mundo. Para que la gente nos diga, hemos crecido, hemos avanzado, nos hemos multiplicado, pero eso no se trata de esto. La misma gente que llega a la iglesia no tiene tiempo para esperar. Algunos llevan 4 meses, 5 meses en la iglesia y se acercan, pastor, yo tengo un llamado. Conteste, pues si es por teléfono. A lo mejor es por WhatsApp, antes que se vaya la señal. Pero la gente se acerca, pastor, a mí todos me han profetizado que yo voy a ser pastor. A mí me han profetizado que voy a ser evangelista. A mí me han profetizado que voy a ser un pastor evangelista. Yo que voy a ser un maestro, está bien, siéntese y espere el tiempo hasta que Dios determine ser un maestro de usted. Porque fíjese, antes de ser un maestro yo puedo tener las habilidades. Puedo tener las habilidades. Pero el carácter de Cristo lo adquiero a través del tiempo. Ninguna persona llega aquí teniendo un carácter cristiano de inmediato. Lo vamos aprendiendo incluso a medida de que caminamos, a medida de que pasamos problemas dentro de la iglesia, cómo vamos solucionando las situaciones que vivimos. Por eso es que los llamados, cada llamado tiene una etapa. Los que son más antiguos lo sabrán. Cuando partimos tuvimos que superar esta etapa. Después la superamos y crecimos un poco más y hubieron otros problemas. Y después otros problemas y otros problemas. Pero cuando usted hace saltar a una persona, fíjese bien, que es un niño en el evangelio, y lo lanza al pastorado, lo lanza al llamado, ese niño se va a morir de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque no sabe solucionar problemas. Entonces cuando la iglesia se le venga encima, los va a maltratar, los va a destruir, los va a hacer daño. Pues es que él pregunta desde dónde, desde cuándo hasta cuándo. Y esto desde cuándo hasta cuándo tienen varias etapas en la vida del llamado. Hay gente que va a partir haciendo el aseo. No sé por qué Dios siempre nos hace partir así. Pero después va a dejar de hacer el aseo, quizá va a coordinar. Después de dejar de coordinar, quizá va a predicar. Después de predicar, quizá va a cantar. Después de cantar, va a irse a la calle, etcétera. Pero cada etapa demandará que usted arregle parte de su vida. Esto no se trata de solo perfeccionarse en el talento, de desenvolvernos en la habilidad de poder expresar una palabra. Esto se trata de vivir al Señor, de tener la imagen de Cristo en nosotros. Hay algunos que están desesperados por tomar un púlpito, hermano, y no se parecen ni a Dios. Romanos 8:21 dice que está establecido que Dios nos haya predestinado a nosotros para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y de hecho no solamente nosotros los que estamos liderando, yo estoy seguro que el pueblo también quiere que cuando la gente se suba acá sea lo más cristiano posible, por hermano. Porque a veces se sube el que se parece más al diablo que a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese que se parece más al diablo no lo escucha nadie. Tiene buena palabra, tiene buena dialéctica, habla mejor que nosotros, pronuncia bien, habla bien, tiene teología, tiene estudios bíblicos, tiene palabra, pero se parece a Satanás. Y uno que dice, a ese no le creo nada, no le creo nada. Pues es mejor que la gente vaya siendo instruida, vaya aceptando sus espacios, sus procesos, que Dios le vaya enseñando y le vaya ayudando a vencer en cada área las dificultades que tiene. Para que cuando llegue a las grandes ligas, usted honre el nombre del Señor y no lo deshonre. Porque usted cuando avergüenza, no avergüenza el nombre de una iglesia, avergüenza el nombre de Dios. ¿Acaso no vieron cuando los obispos de allá de Santiago Centro, hermano, salieron con estas grandes cantidades de dinero? A todos nos metieron en el saco. Ay, ustedes son de los pastores que piden diezmo. ¿Y qué le dice a usted que no? Claro, le dije, yo soy de lo mismo. La diferencia es que no tengo un Rolls Royce, no tengo Mercedes-Benz, apenas tengo una bici, alabo lo que él vive. Porque no todos se enriquecen, pero cuando se enriquecen nos meten a todos entre el mismo saco, pues, hermano. Y deshonran a Dios y su evangelio y a todo el pueblo del Señor. Entonces en algún momento la gente tiene que pensar en esto, porque los que hemos generado esa clase de gente somos nosotros. Los que vamos por delante, los que ungimos a otras personas. Me recuerdo que hace un tiempo atrás un pastor se acercó a otro que había ungido a uno que era pastor y ahora es pastora. Con eso le digo todo. Y entonces se acercó el pastor al que lo había ungido y dijo, ¿en qué momento a usted se le metió en la cabeza ungir a ese hermano que ahora es hermana? El pastor no haya dónde meterse. Y el problema es que nosotros también a veces vamos demasiado rápido. Si, hermano, usted puede hacer la labor de un ministro sin ser ministro. De hecho, cuando alguien llega a ser un ministro es porque ya está realizando la labor de un ministro.
Hay algunos que quieren ser predicadores y pastores y no visitan nunca a un hermano. Son los que están peleados con toda la congregación, pero ellos quieren ser pastores. No, cuando yo voy a llamar tiene que irle enseñando, por eso escúchelo bien. Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver ese mensaje para nosotros? Claro, porque una iglesia que está comenzando, una iglesia que se está desarrollando, es donde Dios empieza a mirar para escoger a futuro. Pero no podemos perder todo el tiempo. A veces hay gente que pasa 15, 20, 30 años en la iglesia y no ha tenido un crecimiento, ni siquiera un solo paso. Por eso es que nosotros tenemos que asumir esta idea del tiempo. Hay un desde cuándo, hay un hasta cuándo. Si usted deja pasar ese tiempo, olvídese, nunca más lo va a volver a recuperar. Las personas que ya son más adultas, que son más viejos o más viejas, ¿qué dicen? Me gustaría volver a tener 19 para hacer todo lo que no logré hacer. Y a veces en el evangelio es lo mismo. Hay gente que se le fue toda la vida y nunca se preparó, nunca aprendió. Hay algunos que dicen, me gustaría saber de la palabra, no vienen nunca a los estudios bíblicos. No pierda su tiempo, por eso le estoy diciendo, los tiempos se acaban. Además que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Esa canción es verdad. El tiempo nos afecta, el tiempo nos va a dañar. Por eso en el libro de Eclesiastés dice, acuérdate de tu juventud. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Antes que vengan los malos días en los cuales digan no tengo contentamiento ni alegría. Porque después, hermano, no va a ser lo mismo. Los que pueden correr, corran con todas las fuerzas para el Señor. Que va a llegar el momento en que vienen los achaques, los dolores, los cansancios. El mismo Eclesiastés capítulo 12, si ustedes lo leen bien, va a describir a una persona que se está encorvando, se está envejeciendo, se le están cerrando los ojos y se muere. Dice, antes que nos pase eso, aprovechemos bien el tiempo. Ahora, en estos tiempos el Señor va a tratar las áreas de nuestra vida. Por eso que cuando la gente quiere decirle a uno, únjame, pastor, yo quiero hacer esto, ahora. Y uno dice que no. Porque uno sabe, si servir al Señor tiene sus responsabilidades. Pero también tiene sus luchas espirituales. ¿Sabe cuánta gente ha muerto? El Satanás los ha muerto, le ha quitado la vida. Los mata, los devora porque no están aptos. Si incluso subirse a coordinar, a predicar, hermano, un desafío espiritual. ¿Usted cree que cuando Dios lo usa aquí mueve la gloria y todos están danzando, hablando lengua? El diablo se va para acá diciendo que buena, le hiciste bien, le da like. El diablo lo que quiere es destruirlo, despedazarlo, para que nunca más mueva la gloria del Señor. Pero algunos no están listos para tirarse un round, ni con un demonio pequeño, se van a tirarse un round con Satanás. Y Dios mío, después ayúdeme, pastor, ore por mí, estoy teniendo luz. Aprenda los primeros rounds. Fíjese, yo fui artista marcial en el mundo. Yo fui artista marcial. Llegué a ser cinta negra, cara negra, manos negras. Hice todo vale. Yo me subí a hacer todo vale cuando el todo vale era ilegal, imagínense. Pero para llegar a las grandes ligas había que empezar de abajo. Había que empezar luchando con los que estaban recién partiendo. Y si uno era de los buenos, iba creciendo hasta llegar a las grandes ligas. Aquí es lo mismo. Aquí hay momentos en que hay que tirarse unos rounds pequeños nomás, un mano a mano pequeño, partiendo. Cuando ya uno diga, no, lo hace bien, tiene desplante, se mueve bien, hace las cosas bien, entonces hay que darle crecimiento. Una de las cosas que más hay que canalizar en el tiempo es que la gente haga caso, sea obediente. Entonces lo digo en serio, si no son obedientes, hermano, yo los tengo ahí, nomás pueden luchar conmigo, puedo hacer lo que trabajen, pero los tengo ahí se van a quedar hasta que sean obedientes. Porque, hermano, si yo le doy un cargo a alguien desobediente, me va a hacer problema. Si le doy una coordinación, una predicación a alguien desobediente, va a ser un problema. Y van a patalear, pero porque yo nunca, pero porque yo no tanto, pero porque es desobediente, hermano. Y si no se sujeta a lo que le dicen, es el riesgo para el pastor y para toda la iglesia. Que normalmente son desobedientes, son los que piensan que saben más que el pastor. Y se llevan a la mitad de la iglesia y se van. Como no le importa al pastor, como nunca hace caso a nada. Pero una de las cualidades más claras del Señor Jesucristo, escúchalo, del Señor Jesucristo es la obediencia. Jesús dice que fue obediente en todo. Jesús fue obediente en todo, por hermano, en todo. A usted cuando lo mandan es obediente a veces, de vez en cuando se le ocurre, cuando lo pillamos de buena, por hermano.
Pero díganle, estoy llorando para que Dios te bendiga, te vamos a ungirte. Hermano, hace caso a todo lo que le pidan. Pero hasta que adquiere lo que va a recibir. Y después vuelve a ser el mismo desobediente y porfiado de toda la vida. El Señor fue obediente. Una de las cualidades que tiene que tener un hombre que se ha procesado en el tiempo es que aprenda obediencia. Que aprenda a ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos obedientes hay aquí? A ver, levante la mano el obediente. Ni uno, ¿ves? Todos para la casa, váyanse de aquí. ¿No? Puro porfiado entonces. Puro desobediente entonces. Puro desobediente, nadie le ató la mano. O sea que todos ustedes son desobedientes. Entonces, ¿qué hacemos aquí, hermano? Es importante entender el momento y los momentos que se van desarrollando a través de la vida. De la persona que es llamada. Porque ahí Dios va a ir tratando precisamente esas áreas. Hay muchos que quieren pastorear, pero su esposa nunca recibió un trato de Dios. Hay otros que quieren liderar un espacio de la iglesia, pero nunca tienen tiempo o nunca están dispuestos, a liberar su tiempo para servir a la obra. Hay otros que son inmaduros para las cosas que se necesitan y no los podemos poner. Y otros simplemente tienen miedo a ser llamados por Dios. Pero si usted ha dicho a Dios, algún día considérame, úsame, y quiere que Dios muestre su gloria a través de usted, debe primero que nada saber esperar el tiempo de Dios. Pues solo allí estará listo para ejecutarlo de la mejor manera posible. Muchos le dicen al pastor, úsame, aquí estoy. Tengo un llamado. Pero si de verdad está llamado por Dios, sabrá esperar a que sea Dios el que le diga al pastor. No olvide entonces que habrá algunos desde cuándo hasta cuándo, que hay que aprender a vivirlos con paciencia delante del Señor. El segundo elemento que se incluye cuando Dios nos llama para hacer las cosas a su manera es el espacio. El reconocimiento del lugar en el que Dios nos quiere poner es tan importante como el mismo llamado que se recibe. Y entenderlo mucho más. Fíjese bien. Tristemente parece que para muchos la meta de un llamado es estar en el púlpito predicando o siendo un pastor. Ahora, en el Antiguo Testamento, fíjese bien, la expresión sacerdote está mal traducida, viene del hebreo cohen, que significa en realidad alguien que tiene una responsabilidad específica. Ahora fíjese bien, habían encargados en esta área del sacerdocio de desarmar el tabernáculo, simplemente desarmar el tabernáculo. Habían sacerdotes especializados en desarmar el tabernáculo. Ahora cuando algunos hacen campaña dicen, hermano, usted está encargado de desarmar las tarimas, cargar los equipos. ¿Qué dice el hermano? Yo quiero ser pastor. No, desarme nomás. Desarme las tarimas, y ahí está. Desarmando las tarimas a regañadientes, ahí mascando dientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Fíjese que aquí el sacerdocio se entendía en desarmarlo, nada más. Desarmar el tabernáculo. A otros los llamó para armar el tabernáculo. Pero a algunos más osados, me gusta esto, los llamó a tomar las cucharas. Números capítulo 4, versículo 4 al 7. A mover las cucharas, hermano, las cucharas de té. ¿Cómo se ve? Ya usted tiene el llamado. ¿Qué llamado tengo, pastor? Usted se va a encargar de las cucharas hasta que se muera. Las cucharas, pastor, las cucharas. ¿Y qué tengo que hacer? Limpie las cucharas, traslade las cucharas, ponga las cucharas y ahí termina su ministerio. Véanlo, había nombres exclusivos. Y si alguien tomaba las cucharas que no fueran ellos, se morían. Solo ellos podían tomar las cucharas. Ahora yo no he leído ningún solo versículo bíblico en que los que estaban a cargo de las cucharas se quejaran. Pastor, yo siempre las cucharas. Yo siempre pongo el agua, soy el único que pongo el agua. Que le toque a otro ahora.
El que le diera un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibe. Pero ¿quién quiere servir el agua? Seamos honestos. ¿Quién quiere preocuparse de las cucharas? ¿Quién quiere estar escondido donde nadie lo ve? Fíjese que la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Pero a veces los más visibles son los que más halagamos. Pero los menos visibles son los que más debiéramos cuidar y preocuparnos. Nadie ve el corazón y el corazón es el más importante. Yo allá estaba en una iglesia predicando y hablaba del dedo chico del pie. ¿Quién se preocupa del dedo chico del pie en la mañana? Nadie, todos se van a ver la cara, se peinan, se arreglan, maquillaje, perfume. Pero ¿quién piensa me voy a levantar y voy a arreglar el dedo chico de mi pie? Le voy a sacar los callos, los juanetes, voy a limar, voy a pintarlo, a hacer una cara feliz. Nadie hace eso. Porque el dedo chico del pie es el más feo, ¿no? A veces el que tiene juanete, el que tiene callo, el que tiene la uña más fea. Nadie se preocupa. ¿Y sabe usted que si ese dedo le faltara a usted, usted pierde el equilibrio? Si ese dedo le faltara, pierde el equilibrio. Fíjese, el dedo más pequeño, el que menos nos preocupamos, es el más importante para caminar. Si no se desequilibra, y es como tener que empezar a caminar de nuevo. Ahora, si le falta el dedo gordo, peor todavía. Dentro de la iglesia a veces la situación es la misma. Nosotros hemos considerado al revés las cosas. Pensamos que los más importantes son los que estamos aquí, pero mire, yo llego de allá, me subo y predico. Pero si no hubiera alguien que hubiera puesto el audio, que se hubiera predicado preocupado de las pilas, del micrófono, de las cámaras, de salir al aire. Si no tuviera todo eso, hermano, yo estaría gritando aquí como loco, por hermano. ¿Quién preparó el audio? Otro hermano. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe de los que están allá atrás? ¿Quién preparó el audio? Hermano Ricardo, una nomás sabe porque llegó temprano. Los demás no tienen ni idea. Porque son cosas que pasan, ¿ven? Pero sin eso no podía estar la batería tocando, ninguna cosa funcionaría. Nos pareceríamos a la banda del Chavo, ¿ves? Todo sonaría mal. Cosas pequeñas, hermano, que la gente tiene que aprender a valorar. Porque la Biblia dice que en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, lo poco tiene una característica importante, fíjese bien. Lo poco tiene límites, por eso se llama lo poco. Porque lo poco tiene límites, ¿ves? Y dentro de eso poco, uno no solamente aprende obediencia, aprende disciplina. Porque si a usted le dicen, hermana, sírvale agua al pastor y llévele agua. Y usted no solo me trae agua, me trae un pan con chancho, hermano, me trae una bebida, me trae. No, es para bendecir al siervo. No, pero es que desobedeció. Por eso es que lo poco es tan relevante para pasar a lo mucho. Porque en lo poco no solo aprendo obediencia, aprendo disciplina. Porque hay hermanos que de repente dicen, hermano, vaya a visitar a ese hermano que está allá. Y vaya en nombre del pastor y visítelo, denle un consejo. No, el hermano va, lo visita, le hace un culto, hace campaña afuera de su casa, hermano, le hace el llamado. Siempre están dispuestos a añadir algo más de lo que se le dice. ¿Por qué lo hacen, hermano? Siempre le añaden algo más de lo que se les dice. ¿Y saben lo que manifiestan con eso? Falta de disciplina. Y el problema de la falta de disciplina es que la disciplina viene de la palabra discipulado. Si no hay disciplina, no hay discípulo. Por eso es que en las cosas pequeñas Dios prueba a los hombres para ponerlo luego en las cosas mayores. Porque si en las cosas menores no tuvieron disciplina, menos en las cosas más grandes, por hermano. Por eso es que es importante entender que Dios nos va a probar en las cosas más pequeñas. Desde ahí comienza a ubicarnos en los lugares altos. Todos los hombres, incluso el mismo Mesías, partió en lo poco. Antes de ser coronado como rey, partió en lo poco sirviendo al Señor. En las cosas más pequeñas, alabado sea el Señor. Por tanto, la iglesia no solo debe esperar el tiempo, debe además descubrir cuál es su ubicación, cuál es su lugar para esperar preparándose en ese lugar. El problema de la iglesia de hoy es que tenemos a muchas personas en lugares que no le corresponden. Y lo peor de todo es que terminan haciendo daño a la iglesia y también se dañan ellos mismos. ¿No ha visto estos predicadores que usted los mete a predicar? Predican 3 meses, se descarrían 2 y medio. Vuelven, se ponen a predicar 4 meses, se descarrían 2 meses. Se suben, se descarrían, se suben y se descarrían. Hoy los hermanos después dicen, no, buen predicador, le puso bueno. Sí, pero cuando se descarrió. Yo veo a varios por Facebook. El Facebook es acusete, carecuete. Sí, porque están a veces ahí predicando y de repente descarriados. Después predicando, después descarriados de nuevo.
O de repente está en una iglesia, pues nota, y todos los meses lo invitaron. No, estoy aquí caminando. ¿A dónde camina en 20 iglesias en un año, hermano? Que la gente no sabe sujetarse a lo menor. Y lo más extraño son los que lo reciben. Muchas personas están haciendo lo que Dios no les manda hacer. Si usted quiere, fíjese bien, si usted quiere clavar un clavo con un cepillo de dientes, quizá algo logre. Pero va a dañar el cepillo de dientes y no va a terminar de clavar ese clavo. La iglesia entonces debe servir a Dios, pero siempre procurando encontrar el espacio que le toca vivir. No solo el tiempo, sino lo que le toca hacer. Si aquí, hermanos, nadie es más importante que nadie. Los predicadores y los pastores no somos más importantes que usted que está sentado y que no hace nada. No somos más importantes. No, porque a todos nos pagaron al mismo precio. De hecho, fíjese bien, esta es una cuestión que nos ayuda a ver incluso la lucha ideológica que hay hoy día en la sociedad. Porque yo entiendo que las mujeres quieren llegar a estatus sociales para sentir la dignidad de la mujer. Pero nosotros aquí en Chile tuvimos una mujer presidenta, tuvimos a Bachelet y no la respetaba a nadie, por hermano. Si el respeto de la mujer no se va a ganar por una posición, sino cambiando el pensamiento de la sociedad, para que deje de mirar a la mujer como la está mirando. El mismo Señor dignificó a la mujer, Jesús dignificó a las mujeres, pero no la dignificó poniéndola de presidenta, porque Él sabe que esas cosas no cambian en nada. ¿O acaso ustedes no vieron cómo trataban a Bachelet? Y eso, si usted se sube aquí a predicar o se sube a ser un pastor, ¿usted cree que la gente lo va a respetar más? No, hermano, si le contáramos los problemas que tenemos, caen en depresión. Si Dios nos da una capacidad, ¿cierto, hermano visto? Nos da una capacidad especial el Señor para soportar el liderazgo, para soportar el llamado, para sobrellevar los problemas de una forma diferente. Pero, hermano, aquí se sufre, por hermano. Algunos lo ven bonito, todo lindo, todo hermoso. No, hermano, aquí se paga un precio. Porque imagínese, usted tiene un problema y a veces ese problema, hermano, no lo sabe sobrellevar. ¿Y a dónde va el pastor? Y aquí hay 40, 50 y todos vienen al pastor a contarle sus problemas. Y el pastor tiene que tener una palabra para cada uno de ellos. Y pobre de que dé una palabra mala, porque capaz que termine destruyendo matrimonio, haciendo que la gente se quite la vida. Entonces, si usted tiene problemas, yo tengo todos los problemas de la iglesia, más los problemas míos, por hermano. O sea, piense bien. Cada persona en su posición es importante. Y Dios sabe a quién poner en cada lugar. Pero eso no hace menos importante a los que no toman esos lugares. Entendámonos en eso. Dele gracia al que sirve, dele gracia al que está en la puerta. Cuando usted salga para la calle, diga, permiso, mi hermano, voy a salir y vengo. Algunos llegan, hasta le pegan al portero, ¡pam! El portero queda por allá. Sea respetuoso si él está sirviendo al Señor. Sí, no, y pobre que me pongan a mí en la puerta, que yo fui karateca, hermano. Si aprendiéramos a servir al Señor, hasta los espacios más pequeños los respetaríamos. La iglesia debe aprender a servir procurando encontrarse en su espacio. Si esta iglesia quiere crecer aquí, esta iglesia de Puente Alto quiere crecer, cada uno haga lo que le corresponde nomás. El apóstol Pablo dice, no todos pueden ser orejas, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser ojos, no todos pueden... Porque se imagina, seríamos una oreja gigante, por hermano. ¿Quién sería el ojo? Pasaríamos chocando. ¿Quién sería la nariz? Cada cosa es importante. Cada uno de ustedes, lo que está diciendo Pablo, es importante. Pero siempre y cuando tome su posición, tome su rol, tome su lugar. Yo siempre quise ser corista, hermano. Siempre quise ser corista. Porque los coristas es lo primero que uno se fija en la iglesia. Por eso que algunos gavilanes vienen y miran el coro. Las doncellas también. Ah, el corista, qué lindo. Dame uno así, señores. No, pero no por eso quería ser yo del coro, sino porque me llamaba la atención. Pero, hermano, yo traté de tocar la guitarra, las congas, la batería, nunca aprendí nada. Ahí supe que era un pastor, hermano. Ahí supe que era para predicador, porque no sabía nada aprendí. Soy descoordinado para todo, hermano. ¿Se imagina? Me pongo yo en el coro. No es que yo quiero estar en el coro y ahí estoy en el coro. Yo estropeo todo el coro, por hermano. Si hay gente que tiene que tener honestidad, a veces algunos no sirven para el coro. Una vez allá una hermana que estaba a cargo del coro bajó un hermano porque no cantaba bien. Y me llamó de depresión, pastor, me bajaron del coro, ¿qué hago ahora? ¿Y por qué lo bajaron? Dicen que canto mal. No te preocupes, Dios te va a llamar a predicador.
Porque lo que ellos esperan, no, yo te voy a subir, dicen algunos. Pero a veces hacemos las cosas mal, ¿eh? Que usted canta mal, hermano, cante en su casa nomás. Cante en la iglesia ahí, nadie le va a hacer problema. Pero no se suba aquí, porque cada uno tiene un espacio. Oiga, nosotros tenemos un hermano, aprovecho a mandarle saludos. Allá en Melipilla, hermano, hasta aplaude descoordinado, hermano, hasta aplaude descoordinado. ¿Cierto, hermano Juan? Aplaude descoordinado. Yo digo, pero ¿cómo va a aplaudir descoordinado? Porque ya está bien que canten mal, pero que aplaudir descoordinado. Ya es porque no tenía oído para nada, por hermano. ¿O no? Pero ahí están algunos que no, yo quiero ser del coro. Mire cómo y aplaudiendo descoordinado. Pero cuando cada uno, mire, a la inversa, cuando cada uno se pone en su posición, todo funciona mejor. Es cosa de mirar el fútbol, los que les gusta el fútbol. No todos por ser 9, aunque el 9 es el que hace goles con el 10, ¿cierto? Solo a veces los más famosos, pero no todos pueden ser un 9, sino quien defiende el arco. Todo tiene una posición en el mundo, todo tiene una estructura. No todos pueden ser jefes. Pero las posiciones no nos quitan la dignidad, somos todos hijos de Dios. Por eso es que tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y es que eso es así. Ya estoy terminando, mi hermano. Fíjese, yo mismo, hermano, he recogido cartones. Recogía cartones, andaba con un carretón. Recogía cartones, latas para vender, era mi sustento. Pero yo mismo terminé trabajando en un banco, ganando harto dinero, hermano. Ahora la pregunta, ¿cuándo tuve más dignidad? En ninguna de las dos. Si era el mismo que recogía cartones, ahora estaba en el banco, era yo mismo. No era otra persona, era yo mismo. Aquí es lo mismo, el que sirve un vaso de agua, el que predica, el que coordina, el que somos seres humanos. Ministrando la grandeza de Dios, estableciendo su reino y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sirva en la posición que Dios le pone con gozo, con alegría. Y usted va a hacer un aporte para la obra. De verdad que son aportes, de verdad que los que cumplen las labores que su pastor le dice, aportan a la obra. Termino con esto, porque lo último es el itinerario. En esto del llamado, fíjese bien. Finalmente, al ver que hemos esperado el tiempo correcto, que hemos vivido cada etapa como corresponde, y que hemos descubierto nuestra posición dentro de la iglesia para servir al Señor, y sentimos el gozo en realizar nuestro trabajo sacerdotal, es cuando Dios comienza a hacernos agendas diferentes. Dios nos hace la agenda. El mismo Señor traza los itinerarios. Esto también se ha perdido hoy día. Antiguamente, por lo menos los padres, nuestros padres, me refiero a esos hombres que nos enseñaron en el Evangelio, oraban antes de ir a predicar a un lugar. Oraban antes de salir del país. Ahora no, ahora usted contacta a alguien de México, de China, le dice, hola, ¿cómo estáis? Te invito a Chile, después me invitáis para allá, está listo. Se puede viajar para todas partes. Con la globalización usted puede salir a cualquier lugar. La diferencia es que sea Dios el que lo respalde y lo lleve. Por eso es que ahora el último paso es el itinerario de Dios. Dios nos va haciendo la agenda. Y tenemos que orar al Señor cuando ya llegamos a grandes ligas para decirle al Señor, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que no haga? Alabado sea el Señor. Los que preguntan al Señor nunca se olvidan a quién le están sirviendo. Por eso es importante preguntar, Señor, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sobre todo en Chile, que nos estamos llenando de activismo, mucho activismo. Todo el tiempo hay actividades, todo el tiempo. Y yo no digo que sea malo hacer actividades. La pregunta es cuántos de esos están orando antes de la actividad. ¿Cuántos le preguntaron al Señor, Señor, ¿la hacemos o no la hacemos? Porque a veces las actividades están bonitas. Pero yo me he encontrado con la sorpresa de que en varias actividades he preguntado, ¿cuánto oraron hoy día? 1 hora. Y la actividad es como a las 6, 7 de la tarde y no han orado ni uno. Ni uno ha orado. ¿Cuánto oraron aquí 1 hora antes de venir al culto? Una sola, mire, una sola de todos los que estamos aquí, por hermano. Una sola, ¿ve? Bendito sea el Señor, Dios nos ayude, hermano. Fíjese, un día la profesora Isabel Cornejo, hablando de un hombre que Dios lo estaba llamando, le dio este consejo. Usted llene la agenda, dígale a todo que sí, pero siempre presenta a Dios en oración la agenda para que Dios diga cuál sí y cuál no. Las que Dios le diga que no, no la forcejee.
Y la que Dios diga que sí, entre con confianza. Alabado sea el Señor. Otro hombre más gracioso dijo: cuando usted vea que Dios le abre una puerta, meta la cabeza, mire para todos lados y Dios le ha pegado una patada en la espalda. Lo va a meterlo a la fuerza. Que cuando es de Dios, Dios te va a empujar hacia allá. Pero yo no le recomiendo a nadie que Dios tenga que forzarlo para hacer su voluntad. Porque algunos han llegado llorando a decir: Señor, ahora sí. Un pastor amigo mío, Carlos Campos, el Señor lo estaba llamando a él a pastorear. Había pasado los otros procesos y su esposa era la que no quería pastorear. Y de repente están en la playa y sube la marea y avisan por los micrófonos y el niño de él no alcanzó a arrancar. Se lo consumió la ola y se lo llevó. Y él entonces reunió a todos los cristianos que estaban en la playa. Llegaron y dijo: vengan los que sean cristianos, vengan, ayúdenme a orar por mi hijo para que Dios lo saque. Se reunieron, venía hasta una mujer con un crucifijo. No, le dijo: los católicos no, solo evangélicos. Y se reunieron varios evangélicos. Y empezaron a hablar: Dios mío, rescata al hijo del pastor, así. Bueno, no era pastor todavía: rescata al hijo del hermano, sácalo de la playa. Cuando están orando, Dios le habla a su esposa. Y le dice: ¿ahora vas a ser pastora o te quito al otro? El hermano se estremeció por dentro. Era una mujer que Dios la usaba en profecía. Dios le estaba llamando hace harto tiempo a pastorear. Y ahora le quitó su hijo. El mayor, el primogénito, se llamaba Samuel Campos. Cuando se lo quitó, le habló: ¿ahora vas a ser pastora o te quito al otro? Se sacudió entera. A la semana ella aceptó el llamado. A los 2 meses estaban ungidos pastores y sin buscar el pastorado. Porque era Dios el que los estaba llamando. Si Dios los está llamando a servir en cualquier área de la iglesia, a hacer su voluntad, no resista la voluntad del Señor. Déjese de pelear con el Señor y haga lo que Dios está diciendo. Déjese de tener tantas excusas con el Señor y haga la voluntad de Dios, que Dios le va a ayudar. Porque Dios siempre está llamando, siempre está llamando. Pero espero que aquí encuentre aunque sea uno en esta noche que diga: Señor, yo. Por lo tanto, la iglesia, escúchelo bien, debe ir atreviéndose a hacerlo. Hay algunos que dicen: no, pastor, déjeme en la silla nomás a mí. Esos no sirven para el reino. Si Dios no lo llamó a estar sentado en una silla, algo tiene que hacer. Es que yo soy muy viejo, muy viejita. No, algo tiene que hacer. Algo Dios le va a usar. Esta es la causa por la que a algunos no les da, fíjese bien, entrega. Dios sabe que si les da más, lo van a enterrar y no lo van a multiplicar. Pero a los que están dispuestos a trabajar en las pequeñas cosas, Dios le va a ir dando más, más y más aún. Si usted quiere más de Dios, tiene que saber que lo dará solo aquellos que decidan trabajar para el Señor, multiplicarse y llenar la tierra de esto. De lo contrario, aún lo que tenemos no será quitado. Mateo 25, versículo 15 al 30. Hasta lo que tienen se les quitará. Porque algunos tienen talento y se les van a quitar por no trabajarlos. Pero al menos yo quiero ir asumiendo el itinerario de Dios. Quiero asumir los tiempos de Dios y quiero ser fiel en los lugares que Dios me ponga. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Para que el llamado sea a la manera de Dios, debemos asumir los tiempos del Señor para servir en cada espacio según sea su tiempo. Ubicarnos en nuestros lugares para servir según sea nuestra posición y las exigencias de esos lugares. Cuando esto lo aceptamos, Dios nos irá haciendo una agenda, un itinerario para servir en lugares más grandes, según sea su voluntad. Porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es el principio de Dios, ser fiel en lo poco, para ser un día puesto en lo mucho. Cuando en lo poco somos fieles al Señor, entendemos de su grandeza y de su poder. Y nos damos a la tarea de ser disciplinados en este aspecto. Cierre sus ojos, ore al Señor. Porque si Dios ha traído este mensaje para ustedes, porque Dios va a empezar a llamar a algunos.
El llamado no siempre tiene que ver con pastorear, con evangelizar, sino con servir en cualquier área que le corresponda. Cuando Dios lo llama hay que hacerlo bien, porque no es para un ser humano, es para el Señor. Para el Señor de los señores y para el Rey de los reyes. Es el llamado a la manera del Señor, a los tiempos de Dios. Si no es su tiempo, espere pacientemente, no se apure. Si es su tiempo, no deje esperando al Señor. Gánese en su espacio, en su lugar. Cumpla la labor con la que Dios le está llamando a servir. No importa si es predicar, coordinar el coro, el pasillo, la puerta, traer un vaso de agua, hacer el aseo, visitar los hermanos. No importa, hay mucho que hacer para que este reino siga extendiéndose en esta tierra. Y cuando hayamos cumplido y sido fieles en lo poco, entonces Dios ponga su mirada sobre nosotros y nos lleve a las grandes ligas, a servirle en los lugares grandes.